Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a tocar la segunda parte a lo que corresponde al tema de la relación médico-paciente. En esta oportunidad vamos a tocar parte de la bibliografía que se tiene en plataforma, así que por favor no se olviden, esto solamente es una guía dentro del entendimiento y es de obligación de ustedes que puedan revisar la bibliografía de manera completa dentro de lo que establece la plataforma. Es importante que nosotros veamos cómo ha habido un cambio dentro de la relación de lo que es los médicos y los pacientes con respecto a lo que corresponde a los inicios de cómo se establecía la misma, como por ejemplo hace pocos años, como fue hace muchos años. Entonces, pues vamos a ver que la relación ha tenido un cambio radical dentro de lo que es las últimas décadas, dentro de los dos establecimientos que se tiene de la estructura vertical y de la estructura que es la horizontal. Entonces, pues vamos a ver que la relación médico-paciente se ajustaba mucho a un modelo que va a ser el modelo paternalista, que lo vamos a ver más adelante dentro de sus lineamientos. El médico se sentía obligado a cumplir, por ejemplo, los deberes de la propia profesión marcaba y el enfermo solamente tenía la obligación de obedecerlo. Entonces, este es un resumen de cómo se mantenía la relación médico-paciente con respecto a poco tiempo atrás, y esto ha sido pues por muchísimos años, siglos, desde el establecimiento del tiempo hipocrático, pues para nosotros tener un entendimiento acerca del mismo. Y bueno, vamos a ver que esto ha tenido un cambio con respecto al último tiempo, a lo que vamos a llamar nosotros el modelo autonomista, donde el enfermo pues va a tener hasta cierto grado una autonomía para poder decidir sobre sus derechos y para que los mismos sean respetados, y el médico pues espera que tenga una competencia técnica y también pueda tener una gran parte dentro de lo que es el entendimiento para poder entender y respetar la autonomía del paciente. Entonces es importante, vamos a ver más adelante cómo ha ido evolucionando esta teoría desde el paternalismo hasta lo que es el autonomismo. Entonces vamos a ver un poquito más acerca de los conceptos. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es el paternalismo médico. En general, pues era un trato que se tenía a los individuos que se asemeja mucho a como su nombre lo dice, ¿no? El padre hacia los hijos. Entonces aquí, si bien existía una búsqueda dentro de lo que era la mejora del paciente, pero se tenía tal vez una abolición de muchos de los que eran los derechos de los pacientes. En esta relación que se establece que era desinteresada, que en parte se diferencia a lo que era el esclavismo, porque se establecía pues que a pesar de todo, la diferencia entre ambos solamente era el amor propio o el beneficio propio que se tenía entre uno y el otro. Entonces vamos a ver hasta cierto punto cómo el paternalismo médico sabe definir como la tendencia a beneficiar o evitar los daños a un paciente, atendido con los criterios y valores que el médico tenía dentro de su consideración. El paternalismo médico también era tradicional, ya que se había guiado siempre por los principios del favorecer y el no perjudicar. Esto también les debe recordar un poco acerca de las bases de lo que es la ética, ¿no? De los principios de la beneficencia y la no maleficencia. Entonces, para que nosotros podamos entender esto se arrastra en realidad desde hace mucho tiempo. Y como les dije anteriormente, serán 2, 3 décadas, 4 décadas que esto aún se llevaba adelante dentro de la relación médico-paciente. Entonces vamos a establecer, entrando de una vez al tema, etapas históricas con respecto a lo que era el paternalismo. Vamos a hablar de 3 puntos indispensables que ha tenido esto, o etapas: el paternalismo duro o infantil. Entonces, para que ustedes puedan recordar esto, si ustedes hablamos de un paternalismo infantil, es como un padre tiene, entre comillas, ¿no?, el trato hacia sus hijos, ¿no? Se decía que, por ejemplo, Hipócrates en el siglo V a.C. decía lo siguiente, ¿no? Haz todo lo que entre dentro del diagnóstico y el tratamiento, ocultando al enfermo durante tu actuación la mayoría de las cosas, dale las órdenes oportunas con amabilidad y dulzura y distrae su atención, repréndele las veces que sea necesario, si es que esta tiene que ser severa o no. Por otra parte, anímale con la solicitud y amabilidad, sin tratarle nada de lo que va a pasar ni de su estado actual. ¿A qué se refiere esto? Que es, bueno, de manera textual, ustedes lo van a poder encontrar dentro de su bibliografía. Es que pues el médico tenía la opción de poder decidir absolutamente en todo lo que
iba a llevar la terapéutica y el diagnóstico del paciente, se le podía reprender como se reprende muchas veces a un niño y se le podía ocultar ciertas cosas si se consideraba que esta información iba o podía ser dañina para el paciente. Entonces es así como nosotros vamos a poder definir lo que es el paternalismo infantil o paternalismo duro. Cuando hablamos de un paternalismo moderado o juvenil, pues acá también lo podemos asimilar dentro de la relación que tiene un padre con su hijo que es adolescente. Esto ya un poco más se va a ver afianzado en el siglo XVIII, más o menos hasta 1960, 1970, y como nosotros pues tenemos bibliografía muy basada en lo que es la literatura americana, vamos a establecernos, por ejemplo, en Estados Unidos, cómo es aquí donde se ha podido ver de manera más fehaciente cómo se ha llegado a este paternalismo moderado juvenil, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo Thomas Percival habla acerca ya en su libro, cuando vemos ya la primera identificación de Medical Ethics, con decencia con autoridad, vamos a ver que en el Código de Ética americano ya se hablaba, ¿no? Decían unir la ternura con firmeza y la condescendencia con la autoridad, el modo que mueva la mente de sus pacientes a la gratitud, respeto y confianza. Si nosotros vemos aquí, pues ya existe ya la palabra respeto y confianza, no es tan autoritaria como en el anterior concepto. Aquí ya se trataba de buscar hasta cierto punto un consenso con lo que respecta a los pacientes. Entonces es muy importante que nosotros podamos ver cómo esto ha ido evolucionando. Cuando ya hablamos de una etapa autonomista, acá ya vamos a ver pues cómo los pacientes han podido tener ya una cierta autonomía, lo voy a decir, porque esto tampoco ha sido de manera completa, esto ha tenido todo un proceso. Cuando hablábamos igual de los principios éticos médicos en el año 1957, como ustedes ven, esto contrarresta la línea de tiempo cuando hablamos del paternalismo juvenil, porque esto se establece mucho antes. Es por eso que esto se ha ido tomando poco a poco en cuenta, ¿no? En sí, el paternalismo nunca ha quedado oficialmente eliminado del Código de Ética hasta el año de 1980. Entonces aquí cuando realmente se establece que la profesión médica ya no se concibe como el único guardián de la salud pública. Por lo tanto, en consecuencia, el tradicional paternalismo pues ya no va a ser el único guardián del conflicto de la sociedad. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí se le quita ya esa potestad al médico de decir que era la máxima autoridad con respecto a las decisiones que se iba a tocar con algún tipo de paciente. Fíjense, si nosotros no podemos pensar, pues son 40 años que recién, en contraposición pues de más de 1900 años, que esto ha cambiado, ¿no? Es recién los pacientes empiezan a tener algún tipo de derecho. Si nosotros pues vemos una línea por ejemplo, antes de los años 1940, 1950, pues si ustedes ven, por ejemplo, algún tipo de documental de cómo se llevaba la práctica de la medicina en ciertos lugares y con ciertas enfermedades, pues van a ver que los derechos de los pacientes no se establecen en ningún informe que se pueda tener desde esa época. En los modelos actuales, dentro de lo que vamos a tener la relación médico-paciente, vamos a definir cada uno de ellos. El primero, que vamos a hablar, por ejemplo, del modelo paternalista sacerdotal. En aquí es importante que nosotros valoremos, por ejemplo, los objetivos que va a tener el médico para promover la independencia de las opiniones del paciente, y es aquí donde el médico pues es el tutor, así como se tiene, por ejemplo, un tutor dentro de lo que es, por ejemplo, un sacerdote. Voy a hacer una similitud a la definición de los términos del modelo paternalista, y es así como se busca, por ejemplo, que se dé algún tipo de consejo. El modelo informativo técnico o autonomista, en este pues se tiene valores propios preestablecidos y se elige de acuerdo a ellos la información que debe ser objetiva, obviamente transmitida de un médico hacia el paciente. Todo esto obviamente con conceptos que sean establecidos dentro de la ciencia, y también que se debe tener conceptos dentro de los valores establecidos de manera concisa. El modelo interpretativo va a considerar que el paciente necesita aclarar sus valores mal definidos y resolver sus conflictos. Por lo tanto, el médico es el consultor y también es el consejero, de cuya función es interpretar, apoyar y aplicar las preferencias del paciente. Y por último vamos a tener el modelo deliberativo, en el cual el paciente está abierto a la revisión, al hallazgo y al desarrollo de sus mejores valores. El médico en este caso pues ya se ve como un amigo o maestro, el cual va a deliberar junto con el paciente acerca de ciertos valores que se vayan a establecer. Entonces es importante que ustedes puedan definir cada uno de ellos de manera ejemplificada para un mayor entendimiento. Bueno,
Esa es la parte conceptual breve con respecto a lo que es la relación médico-paciente, sobre todo desde un punto de vista más actual. Acá hemos visto algunas corrientes con respecto a cómo se tienen ciertos conceptos actualmente y también cómo ha tenido una evolución breve con respecto al tiempo. No se olviden, esta clase es un breve resumen con respecto a la bibliografía que ustedes tienen como obligación su lectura.